a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer, donde hoy vamos a viajar al lejano oriente, a Asia, concretamente a Corea, Japón y esta zona, para conocer una historia de un personaje fantástico, muy interesante, también tal vez poco conocido por el gran público, como es Gregorio de Céspedes, el primer español y también primer europeo, creo que primer europeo, esto ya nos lo confirmará el invitado de hoy, que pisó tierras de Corea. Vamos a ver su historia, sus aventuras, que seguro que bueno, nos dejará más de uno con la boca abierta. Y para ello contamos con un colaborador habitual del canal, que todos los meses se pasa por aquí un rato para hablar de historia, como es Efraín Jorge Acevedo. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Hola, hola Adrián, hola al público, a todos los espectadores. Un placer estar aquí de nuevo en el primer programa del año, ¿no? Inaugurando un nuevo año, decíamos ayer, que estoy seguro que sea otro año perfecto para el canal, porque cada día crece más, ¿no? Y porque la gente se va enganchando y también, y hay que estimular a la gente a que practiquen el de boca en boca, ¿no? Porque, por ejemplo, y aprovecho para mandar un saludo a unos amigos de mi hermano, a don Pepe y a don Víctor, que son asiduos espectadores de tu canal, gracias a mi hermano, y así se va corriendo la voz y cada día vamos creciendo más. Pues nada, mandamos un saludo a Pepe y a Víctor, que nos estarán escuchando. Y nada, pues Efraín, es verdad que es tu primer programa del año, que te pasas por aquí, a ver si, por supuesto, va a ser un gran año, como siempre. Y nada, hablando de Como siempre. historia. Y hoy nos traes a Gregorio de Céspedes, que yo, hasta que no me lo Sí, mencionaste tú, yo no lo conocía y leí la historia, la verdad que es muy interesante, la biografía de este personaje. sí, no, y a mí particularmente me hace ilusión, me entusiasma hablar de él porque confieso, ahorita que, bueno, que como todos sabemos, Corea del Sur está de moda. Corea del Sur, bueno, ya lleva bastantes años que está de moda por su cultura, especialmente por su cine, por su televisión, por el K-pop, la música, todo. Entonces, y yo me confieso un admirador del cine y la televisión surcoreano, ¿no? Entonces me hace especial ilusión sumarme a poner mi granito de arena, además para conocer algo que nos conecta muy directamente con nosotros, ¿no? Con la hispanidad, con el mundo hispánico, y es el hecho, como tú adelantas, de que fue precisamente un español, el primer europeo que arribó, al menos oficialmente, a tierras coreanas, ¿no? Y el primero que dejó testimonio de eso, ¿no? Como vamos a explicar más adelante. Y efectivamente, como tú has dicho, se trata de don Gregorio Céspedes, ¿no? Don Gregorio Ujú. Céspedes que nace, bueno, según algunas fuentes, nace en Villanueva de Alcardete, ¿no? En la provincia de Toledo, en la actual comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ¿no? Aunque otras fuentes dicen Ujú. que nació en Madrid, ¿no? Bueno, lo cierto es que fue en el año 1551 y que su padre sí, oportunamente Ahí poner está, la lámina, ahí sí, está. que se me había olvidado. Su padre era Fernando Uy. de Corte de Madrid, ¿no? Has Esta vuelto. imagen que, Espera, espera. sí, 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 Efraín, es que se ha ajá, cortado. Que se había cortado, ahora ya estás otra vez. ok. No, bueno, decía Ujú. bueno, que esta imagen corresponde precisamente a un parque que hay en Corea del Sur, ¿no? En homenaje a Gregorio Céspedes, ¿no? Y aquí se le representa a él en este mural escultural, ¿no? En ese parque dedicado en su honor, ¿no? Bueno, entonces, como decimos, nace en Ujú. 1551. Unos dicen que en Madrid, otros que en Villanueva de Alcardete, en Toledo, Castilla-La Mancha. Su padre era Fernando de Céspedes, que fue alcalde de Casa y Corte de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, tiene una formación universitaria que comenzó en Salamanca, ¿no? Durante 2 años y medio estudia las disciplinas propias del derecho canónico, ¿no? En Salamanca, porque él apuntaba hacia esta carrera. Y bueno, y en la misma ciudad de Salamanca, el 28 de enero de 1569, ya se incorpora a la Compañía de Jesús, ¿no? Ya se convierte en jesuita, ¿no? Luego, su noviciado transcurre en Medina del Campo,
y pasa un trienio de artes también en la ciudad de Ávila, ¿no? Y entonces aquí es cuando el destino lo pone en el camino de que lo va a convertir en un personaje célebre, al menos dentro de la historia de la cristiandad en el lejano oriente, ¿no? En Asia, porque él en medio de esta formación teológica conoce al visitador Alexandro Balinano, ¿no? Que estaba formando un grupo de misioneros para partir hacia el oriente, ¿no? Para evangelizar en tierras de lejano oriente. Y es así como él parte, como miembro de este grupo, parte del puerto de Lisboa en marzo de 1574, ¿no? Para dirigirse a la ciudad de Goa, ¿no? Bueno, si quieres puedes retirar la lámina mientras Sí. tanto, ya que ya lo ejemplifica. Sí. Entonces, parte a la ciudad de Goa, que es una posesión portuguesa en la India, ¿no? Y se la conocía en aquel entonces como la pequeña Roma de la India, porque era el centro neurálgico de la actividad misionera católica en la región en las regiones de Asia. Entonces, bueno, en este centro él prosiguió la formación teológica por espacio de año y medio, luego fue ordenado sacerdote y finalizó ese periodo de preparación en Macao, ¿no? Macao, que es esta ciudad que era colonia portuguesa también, pero perteneciente a China, ¿no? A la China continental, ¿no? Entre 1576 y 1577, hasta que, bueno, en 1577 ya terminada toda esa ardua tarea de prepararse también con el estudio, un estudio básico lingüístico. Entonces ya parte a la misión que se le asigna, ¿no? En Japón, ¿no? Y en 1577 va a arribar a tierra japonesa, ¿no? Y, bueno, aquí un paréntesis para recordar que estamos en aquellos tiempos del reinado de Felipe II, ¿no? Felipe II, que era rey de España desde 1556, y bueno, y a partir de 1580 también sería rey de Portugal, ¿no? Que unía las coronas tanto de España y Portugal, ¿no? Entonces era la época de oro del reinado de Felipe II. Bueno, volviendo a Céspedes, a Gregorio Céspedes, como decimos, él llega a Japón en 1577, ¿no? Y bueno, aquí podemos poner la lámina la que dice periodo Asuchi, periodo. Exacto. Este es da la casualidad de que Céspedes llega a Japón en medio de un periodo histórico muy importante, ¿no? En la historia japonesa, que fue el llamado periodo Asuchi Momoyama, ¿no? Que transcurre desde 1568 hasta el año 1600, o sea, durante 32 años, ¿no? Un periodo decisivo en la historia de Japón, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente lámina para entender un Sí. poco, para comprender un poquito mejor el contexto de Japón en aquel tiempo. Bueno, aquí tenemos, por supuesto, bueno, decir que cuando los europeos en aquellos tiempos, salud, Perdón, perdón. aquellos tiempos, no, salud, que en aquellos tiempos cuando los japoneses, digo, perdón, cuando los europeos que empiezan a relacionarse con Japón, por supuesto se sorprenden un poco al empezar a conocer el sistema de gobierno de Japón, ¿no? Porque los europeos aprecian que que en Japón existen como dos reyes, ¿no? Entonces ellos se llevan un poco la sorpresa porque dicen, bueno, en Europa estamos acostumbrados, todos los europeos, ingleses, portugueses, españoles, etcétera, todos que en Europa, por supuesto, existía un solo monarca, ¿no? Un solo rey en cada reino, pero en Japón habían dos figuras que eran como monarcas, ¿no? Dos figuras que además ambos eran hereditarios, ¿no? Que uno era por su parte el llamado emperador, ¿no? Que hay que aclarar que, por supuesto, lo que ocurre es que el título en japonés era Tenno, y entonces los europeos fueron los que decidieron que Tenno, su traducción iba a ser emperador, ¿no? O sea, los europeos lo quisieron asimilar al término emperador, que es por supuesto, de origen occidental, de origen europeo, ¿no?
Y entonces, claro, luego esa traducción se quedó así, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, el Tenno es el emperador. Los japoneses terminaron asimilando también esa traducción, ¿no? Pero entonces, claro, eso no hizo más que aumentar la confusión porque ellos veían que, al que los europeos denominaban emperador, al Tenno, en realidad era una figura simbólica, ¿no? Que no tenía poder político real, ¿no? Prácticamente. Y que el verdadero monarca, el verdadero rey era el shogun, ¿no? Entonces, claro, porque en la historia japonesa los primeros emperadores sí que fueron, los primeros tennos sí que fueron gobernantes, pero hubo un momento a partir del siglo XII que surge la figura del shogun y el shogun se convierte en el verdadero, por decirlo de alguna manera, en el verdadero monarca, ¿no? Porque el shogun era el que tenía el poder real, el poder político efectivo, y el emperador quedó como una figura más bien simbólica y sobre todo religiosa, ¿no? Como que fuera un sumo sacerdote más bien. Entonces, y bueno, y ambos eran hereditarios, o sea, la sucesión era por sus hijos y habían una dinastía de emperadores y una dinastía de shogunes, ¿no? Habían dos familias reinantes. Entonces, bueno, algunos europeos encontraron, para explicarlo más fácilmente, llegaron a la conclusión de que el emperador venía siendo como el papa, ¿no? Como el papa de la Iglesia Católica en Europa, en aquellos tiempos, entre la Edad Media y el Renacimiento, que el papa era una figura religiosa, pero claro, con cierta influencia también política. Bueno, que el emperador venía siendo como el papa y el shogun era como el rey de cualquier reino europeo, ¿no? Bueno, el caso es que entonces el shogun es el que gobierna y aparte está la figura, por supuesto, un sistema feudal donde había un montón de señores feudales que eran conocidos como daimios. Entonces el daimio era un señor feudal también hereditario que tenía amplia autonomía y entonces el país estaba en ese modo feudal, ¿no? Pero entonces en este periodo que habíamos mencionado antes de Asuchi y Momoyama, eh, había una sucesión de guerras civiles y aquí creo que ya podemos pasar a la siguiente lámina. Ajá. Este es el personaje clave, uno de los personajes más importantes de la historia japonesa y que estaba en pleno apogeo en esos tiempos en que Céspedes llega a Japón, ¿no? O sea, este personaje que es Oda Nobunaga, ¿no? Oda Nobunaga, para entenderlo más o menos, como que yo digo que es como que en España tú agarras a Don Pelayo y lo mezclas con Isabel la Católica, ¿no? O con los Reyes Católicos, o sea, así de grande su importancia en la historia japonesa, ¿no? De hecho, se le conoce como el gran unificador de Japón, ¿no? Porque lo que ocurre es que para esa época la autoridad central de Japón estaba muy debilitada, ¿no? La autoridad central de los shogunes, del shogun estaba muy debilitada y entonces los señores feudales, los daimios, como que iban por libre, ¿no? O sea, que hacían casi lo que les daba la gana, ¿no? Y entonces este Oda Nobunaga, que también era originalmente también era un daimio, o sea, un señor feudal de un importante feudo, bueno, ese entra en guerra, acaudilla una serie de guerras civiles para reunificar el país, ¿no? Para fortalecer el poder central. Y entonces agarra y en virtud de eso, en 1568 se convierte en gobernante de facto de Japón, ¿no? Y en 1500, y colocando a un títere, a un títere suyo como shogun, ¿no? A Chikaga Yoshiaki. Pero en 1573 él mismo derrocó al shogun títere que había colocado porque este a su vez lo había traicionado. Y entonces ya a partir de ahí se convierte en gobernante de Japón, aunque tenía que continuar librando guerras civiles contra los daimios que se le resistían, ¿no? Y asumió el cargo oficial de Daijo Daijin, ¿no? Canciller del reino en 1578. Bueno, entonces al Japón de este Oda Nobunaga es donde viene a llegar nuestro personaje Gregorio Céspedes, ¿no? Recordando también que a Japón
había sido introducido el cristianismo por otro español, ¿no? Por San Francisco Javier en el año 1549, ¿no? Y entonces la iglesia había, a partir de ahí, había crecido bastante, ¿no? Entonces, bueno, Céspedes termina instalándose en la ciudad de Osaka, ¿no? En Osaka, y aquí tiene hay un hito importante para él, bueno, y para la historia del cristianismo en Japón, que creo que podemos pasar a la siguiente lámina. Ajá. Este, este es un personaje muy famoso y bastante relevante de la historia japonesa. Bueno, es un personaje que sobre todo ha inspirado mucha ficción, ha estado en muchas películas, series, novelas. Kawa Gracia Tamako, ¿no? Esta mujer que era hija de un importante noble, ¿no? De un importante daimyo, Akechi Mitsuhide, ¿no? Entonces el padre de ella fue el hombre que traicionó y asesinó al personaje del que hablamos antes, ¿no? A Oda Nobunaga, en un golpe de estado en 1582, asesina a Nobunaga intentando sustituirlo como gobernante de Japón, ¿no? Pero su reinado duró apenas 13 días porque después de 13 días lo derrotaron en batalla y lo mataron, ¿no? Pero el caso es que entonces esta mujer que, bueno, además ella estaba casada con otro personaje importante de la nobleza, con Osokawa Tadaoki. Entonces ella era una figura relevante porque pertenecía tanto por nacimiento como por matrimonio a poderosas familias de la nobleza samurái, ¿no? O sea, era una poderosa mujer de la nobleza samurái. Pero claro, a raíz de lo que hizo su padre de que asesinó a Oda Nobunaga y bueno, y terminó fracasando después y siendo asesinado él a su vez, entonces ella se convierte en la hija de un traidor, ¿no? Pero su esposo, que al parecer está realmente enamorado de ella, no quiso divorciarse y repudiarla, y lo que hizo fue que la escondió en un sitio apartado en la montaña para mantenerla a salvo en medio de esa situación, ya que era señalada como hija de un traidor por aquellos que querían vengar la muerte de Oda Nobunaga, ¿no? Y entonces estando en ese retiro, ella comienza a conversar con una sirvienta que era cristiana, y a través de esas conversaciones ella se va acercando al catolicismo, y entonces, y luego ahí es donde entra en escena Céspedes, ¿no? Gregorio Céspedes, que al saber que esta mujer tan relevante de la nobleza japonesa, de la nobleza samurái, está pensando en convertirse al catolicismo, entonces se pone en contacto con ella y entonces como que termina de adoctrinarla, ¿no? De convencerla, y entonces organiza todo para que ella se convierta al catolicismo, ¿no? Lo cual es un hito destacable en la historia del cristianismo en Japón porque fue una figura muy relevante, ¿no? Y hasta el día de hoy Osokawa Gracia Tamako sigue siendo, es objeto de devoción como una de las figuras más grandes del cristianismo primigenio en Japón, aparte de que años después desafortunadamente ya terminó siendo asesinada, ¿no? Lo que en cierto modo le da o sea, la convirtió más o menos en una mártir. Bueno, aunque su asesinato no se debió precisamente a que fuera católica, sino a otras razones políticas más complejas, ¿no? Pero el caso es que, bueno, esto es un hito importante en la construcción del cristianismo en Japón, ¿no? Porque hizo que el catolicismo se insertara todavía más en las altas esferas japonesas de aquel tiempo, ¿no? Y entonces, y también hay, para tener una idea de la importancia que adquirió Céspedes dentro de Japón, no es solamente que él haya jugado un papel decisivo, importante, en la conversión de la señora Osokawa Gracia Tamako, sino también si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, este hombre es Toyotomi Hideyoshi. Este fue el hombre que se convirtió en el nuevo gobernante de Japón después de la muerte de Nobunaga, ¿no? Porque él era uno de los lugartenientes, uno de los hombres de Nobunaga, y fue el que lideró la campaña para vengar su asesinato y derrotar en batalla y matar al asesino, ¿no? Al hombre, al padre
de la señora de la que hablamos antes, ¿no? Entonces este hombre se convierte en gobernante de Japón y se le llama que es el segundo unificador de Japón, ¿no? Después del fallecido Nobunaga, ¿no? Y entonces, pero decimos que hay una muestra de la importancia de Céspedes en el sentido de que a todas estas Céspedes ya es designado es Abac de Osaka, ¿no? De la importante ciudad de Osaka. Y en 1585, mientras Céspedes se está desempeñando como Abac de Osaka, este hombre, nada menos que el gobernante del país de Japón, ¿no? Toyotomi Hideyoshi, va y visita a Céspedes, ¿no? O sea, da una medida de la importancia que había adquirido Céspedes entre las élites japonesas que el gobernante, que aunque no asumió oficialmente el título de shogun, pero prácticamente al shogun de facto, va y visita a Céspedes en vez de hacer que Céspedes lo visite a él, ¿no? Sino que él va y visita a Céspedes en su sitio de labor pastoral, ¿no? De su parroquia, ¿no? Luego, entre 1500, bueno, en 1587, Céspedes realiza una importante obra misionera en los alrededores de Giado y Chimajada, ¿no? Otras regiones importantes de Japón, ¿no? Hay que decir que para estos tiempos ya se calcula que había aproximadamente unos 130,000 conversos católicos en todo Japón, ¿no? Y bueno, pero también en ese momento se produce un cambio en la situación de los católicos en Japón, porque este hombre que había visitado a Céspedes, el gobernante Hideyoshi, de repente en julio de 1587 promulgó el edicto Bateen, ¿no? Que era un decreto que imponía limitaciones al cristianismo, ¿no? Sobre todo limitaciones a los daimios, porque había varios daimios que se habían convertido, señores feudales, que se habían convertido al catolicismo, y entonces al convertirse obligaban a sus vasallos, al pueblo, a convertirse también al catolicismo. Y entonces el edicto pretendió limitar eso, ¿no? Impedir que los daimios coaccionaran a sus vasallos para que se convirtieran al cristianismo. Y bueno, y impuso otra serie de limitaciones y también el mismo edicto, el decreto de Bateen, promulgado por Hideyoshi, esto determinó la expulsión de todos los misioneros europeos, ¿no? En julio de 1587. Sin embargo, Céspedes, al igual que otros muchos misioneros, desafiaron la orden, ¿no? Y lo que hizo fue que en los meses posteriores al decreto fueron meses complicados e itinerantes porque tuvo que andar buscando escondites, ¿no? Refugiándose en diferentes escondites por Japón para evitar su deportación, su expulsión. También bueno, entonces él termina llegando a Nagasaki, a la ciudad de Nagasaki, y ahí trabaja como, es designado secretario por el provincial del Japón, ¿no? Pedro Gómez, que era la máxima autoridad de los misioneros católicos en Japón, lo designa a él como su secretario, ¿no? Sí, aunque Céspedes tenía, en ese momento se dice que afrontaba todavía algunas limitaciones para su trabajo como secretario porque no dominaba totalmente la lengua japonesa, la dominaba pero no a la perfección, lo cual es entendible porque para dominar japonés hay que echarle, entonces, bueno, el caso es que bueno, no duró mucho en este oficio porque despertó un notable escándalo cuando intercedió en trató de evitar la venta de una joven esclava japonesa de religión cristiana y entonces eso desató algunos problemas, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí ya llegamos a ver si podemos ir a la siguiente lámina, ¿no? Que aquí es donde ya vamos adentrándonos ajá. Este mismo personaje del que hablamos, el que visitó a Céspedes antes de que después cambiara de opinión y promulgara la expulsión de los misioneros, el Toyotomi Hideyoshi, el gobernante de Japón, ordena en 1592 el inicio de las invasiones japonesas de Corea, ¿no?
que se prolongarán desde 1592 hasta 1598, ¿no? En lo que también se conoce como la Guerra Ingin, ¿no? La Guerra Ingin, ¿no? Entonces, el 23 de mayo de 1592, un ejército de aproximadamente 158,000 soldados japoneses inicia la invasión del reino de Chozón, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Ajá. Bueno, entonces aquí es donde ya vamos a hablar de lo que es la actual Corea, ¿no? El reino de Chozón, o Gran Estado de Chozón, que fue fundado en 1392, ¿no? En el año 1392, y sustituyó al previo reino de Goryeo. Entonces, bueno, aquí hay que decir que esto fue como, porque se pasó a llamar, cuando se funda el reino de Chozón, en sustitución del reino de Goryeo, fue cuando cambió la dinastía reinante, ¿no? Y entró a la dinastía Chozón, y entonces esta dinastía le pone al país el nombre el apellido, el nombre de la misma dinastía como nombre del país también, ¿no? Hubiera sido como que si en España, cuando hubo el cambio de dinastía de los Austria a los Borbones, hubiera sido como que los Borbones se hubieran empeñado en que España se llamara Reino de Borbón, ¿no? O sea, le hubieran puesto el nombre de Reino de Borbón a España, ¿no? Bueno, más o menos esto fue lo que pasó aquí, ¿no? Que el país se pasó a llamar Chozón con el nombre de la dinastía reinante, ¿no? Esto había sido a partir del año 1392, o sea que para el año del que estamos hablando, del inicio de las invasiones, 1592, ya habían pasado como unos 200 años, ¿no? Desde que se había establecido la dinastía y se había establecido ese nombre para la nación, ¿no? Entonces, por supuesto, el reino estaba formado por lo que actualmente es Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Que estaban, por supuesto, estaban unidas en una sola nación, ¿no? Que abarcaba toda la península coreana, o sea, Corea entera, tanto Corea del Norte como Corea del Sur. Y era un territorio que, bueno, un poco más grande que la isla de Gran Bretaña, y que equivaldría a aproximadamente poco más del 43% del territorio de la España actual, ¿no? Si lo fuéramos a comparar. Bueno, este reino de Chozón formaba parte del sistema tributario de China, ¿no? Del sistema CFE, ¿no? Que es un sistema por el cual, bueno, recordando que en esa época en China estaba la dinastía Ming, ¿no? Que también pasaba un poco con China lo que pasaba con Corea, ¿no? Que la China tenía oficialmente el nombre de la dinastía, ¿no? O sea, se le conocía como Ming a China, ¿no? Como imperio de Ming o dinastía de Ming. Entonces, dentro de ese sistema, del sistema tributario de China, había un conjunto de países, estados o reinos que eran aliados de China, pero que eran tributarios, ¿no? Que tenían que ser tributarios de China. Era un sistema más o menos laxo, ¿no? Por el cual se reconocía la supremacía de China, aunque los otros países conservaban su independencia, ¿no? Pero debían rendir tributo, debían pagar tributo a China, ¿no? Entonces implicaba múltiples relaciones de comercio, fuerza militar, diplomacia y ritual, ¿no? O sea, entonces Chozón era un reino independiente, pero tributario del imperio chino, por lo cual le tenían que pagar tributo a China y tenían que prestarle ayuda militar a los chinos cuando les era solicitado. Y en materia ritual, de los rituales, que eso era muy importante, sobre todo sabemos en esas culturas, había una cantidad de rituales por los cuales el rey de Chozón tenía que demostrar su lealtad y su condición de vasallo del emperador de China, ¿no? Pero como decimos, apartando eso, era un reino independiente. Bueno, si quieres, quita la lámina mientras tanto. Sí. Entonces, decir también, para comprender el contexto, que el rey de Chozón estaba limitado internamente por la burocracia Yambán, ¿no? Que era una burocracia centralizada cuyos miembros constituían un tipo de
nobleza o élite, ¿no? Entonces los ministros y consejeros de la corte tenían un gran poder y había facciones políticas poderosas como si fueran partidos, ¿no? Bueno, de hecho, tú podías ver que en la ficción coreana, cuando se retrata esa época, se les denomina partidos, como si fueran partidos políticos, pero que eran de la nobleza, de la aristocracia y de la corte. Y entonces la lucha entre esas facciones condicionaba el gobierno y a veces causaba gran inestabilidad, con purgas sangrientas incluidas, ¿no? Entonces el rey estaba condicionado, tenía que compartir el poder con esa burocracia y con esa nobleza y esas facciones políticas o partidos, ¿no? Por otra parte, la religión del país era, por supuesto, el budismo, pero al mismo tiempo Chozón fomentó el arraigo de los ideales y doctrinas de confucianos, ¿no? O sea, entonces el neoconfucianismo se instaló como ideología del nuevo Estado, incluso por encima del budismo, ¿no? Entonces, para el momento en que los japoneses inician las invasiones, era rey aquí podemos poner la lámina del rey de Chozón, ajá, era rey Seonjo. Seonjo de Chozón era el rey en ese momento, ¿no? Que tenía alrededor de unos 40 años de edad, ¿no? Para el momento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pretendía el gobernante de Japón invadiendo el reino de Chozón, o sea, la actual Corea? Lo que pretendía no solamente conquistar Chozón, o sea, Corea, sino pretendía conquistar también China, ¿no? O sea, que ya iniciar la invasión por Corea y luego de asegurar a Corea, seguir la marcha de su ejército hasta China, ¿no? O sea, un proyecto ambicioso de cuando en Japón todavía ni siquiera habían terminado totalmente las guerras civiles para la unificación del país. Entonces el gobernante japonés se lanza en esta aventura, ¿no? De pretender que Japón domine, conquiste Corea y China, ¿no? Entonces, bueno, y aquí entra en acción otro personaje, podemos pasar al siguiente, que está relacionado íntimamente con Céspedes, exacto, que es Konichi Yukinaga. Konichi Yukinaga, que era un samurái, un afamado guerrero samurái, y era un daimio también, un señor feudal, un daimio de la región de Higo del sur. Y bueno, este hombre se había convertido al cristianismo, ¿no? Al catolicismo, y se había convertido en un devoto católico, ¿no? Y su nombre de cristiano era Agustín. Entonces, este hombre era muy cercano al gobernante japonés Toyotomi Hideyoshi, ¿no? Era muy cercano a él, era uno de sus hombres de confianza, y tanto es así que, bueno, fíjate aquí, hay otro hecho destacable, sobre todo para nuestras temáticas y todo lo que tiene que ver con la implicación de la hispanidad con aquellas regiones, aquellos tiempos, y seguramente que más de un espectador lo habrá oído hablar. Este hombre, Yukinaga, fue enviado a unos años antes, había sido enviado a Filipinas, a las Filipinas españolas, para en nombre del gobierno japonés, ¿no? En nombre de Yukinaga, perdón, en nombre de Hideyoshi, el gobernante, ofrecer a los españoles la alianza para lo que en España se conoció como la empresa de China, ¿no? Que era aquel proyecto de que España invadía, la corona española invadía China, ¿no? Entonces los japoneses habían propuesto a España la invasión conjunta de China, ¿no? Que Japón y China, perdón, Japón y España, la España de Felipe II, se aliaran para invadir a China, ¿no? Y envían a este poderoso señor samurái a Filipinas a negociar con España esa posibilidad de que España se uniera a Japón para invadir y repartirse China, ¿no? Hay que recordar que, y yo creo que tú lo has tocado con otros invitados, esa empresa de China, ¿no? Ese proyecto que hubo de Felipe II, que consideró la posibilidad efectiva de invadir China. Si me permite, sí, creo que un poquito de agua. sí, creo que lo hemos tocado tangencialmente, pero en un programa dedicado a ello.
Se tocó esas propuestas, ese tipo de cosas, pero es verdad que merece un programa de la empresa de China, ¿eh? Porque uno cuando Bueno, lo a lo mejor lee, un día lo cuando hacemos. es una locura. Sí, 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 hay que hacerlo. Sí, bueno, era un proyecto, bueno, el proyecto, claro, es un proyecto tal vez demasiado por lo ambicioso e inviable, ¿no? Incluso, bueno, aunque en la alianza con Japón, probablemente, como estaban proponiendo los japoneses, como los japoneses le estaban proponiendo a la corona española, quizás en alianza con Japón hubiera sido más viable, ¿no? Pero de todas maneras, un proyecto demasiado ambicioso, ¿no? Que si se proponía y lograba la conquista de China, se planteaba, por supuesto, que después llegarían hispanos a China para iniciar un mestizaje con la población china local, ¿no? Entonces, ¿te imaginas cómo eso hubiera podido cambiar la historia del, del mundo si China hubiera Radicalmente. terminado incorporando? Sí, radicalmente, pero uf, es que es mucho territorio, ¿eh? Y en esa época la tecnología, ¿no? Muy Controlar tanto territorio, es verdad que claro. América tal se consiguió, pero lo veo complicado. Lo veo complicado ver que eso hubiese sido Ujú. posible, incluso con ayuda de Japón. Pero bueno, eso es la historia contrafactual, nunca se Bueno, sabe, es ficción prácticamente. exacto. Bueno, el caso es que, bueno, este hombre había, como digo, unos años antes, había visitado Filipinas para intentar convencer a España de esa empresa, pero como España al final no, la corona española, Felipe II, al final no dio el paso, ¿no? De aliarse con los japoneses para ese proyecto. Entonces, bueno, aquí vemos que unos años después Japón intenta la empresa, pero en solitario, ¿no? Los japoneses inician primero invadiendo Corea, invadiendo Chosón, como primer paso para invadir después China, ¿no? Pero ya los japoneses solitarios. Entonces, claro, y este hombre, este Yukinaga, el daimio católico, que era tan católico que incluso en las banderas de su ejército mandaba bordar la cruz, ¿no? La cruz católica, la cruz cristiana. Bueno, este hombre es designado por el gobernante de Japón para ser el comandante supremo de la fuerza expedicionaria, ¿no? Del ejército japonés que invadió a Corea, ¿no? Entonces él es el comandante supremo de ese ejército de casi 160,000 hombres que invadió Corea y que luchó durante 6 o 7 años, ¿no? Y claro, este hombre, al ser tan católico, tan devoto, y aparte de eso se rodeaba de un séquito de oficiales japoneses que también todos eran católicos, cristianos, y hasta su propio yerno. Bueno, entonces ellos, claro, en su devoción ellos decían que ellos necesitaban asistencia espiritual, ¿no? En medio de la guerra en Corea, ¿no? Y entonces, y Yukinaga conocía a Céspedes, y tanto que lo conocía porque él mismo había invitado a Gregorio Céspedes a que predicara, ¿no? En las tierras de este hombre, ¿no? Que predica, entonces, eh, total que, bueno, así lo había invitado a Céspedes a predicar en la isla de Chodo, ¿no? Que estaba en el feudo personal de Yukinaga, ¿no? Entonces al final Yukinaga le solicita a Céspedes que vaya, ¿no? Que vaya a Corea a asistir al ejército a prestar servicio espiritual a los católicos de su ejército durante la invasión de Corea, ¿no? Entonces Céspedes, que por lo que podemos deducir es un hombre de gran espíritu aventurero, ¿no? Y que, bueno, acepta la invitación, siendo el caso de, como vamos a ver, que Chozón era una tierra desconocida, ¿no? Para los europeos, o sea, una tierra donde hasta la fecha ningún europeo oficialmente había puesto pie, y entonces él acepta marcharse y ir hacia allá, ¿no? Entonces, Céspedes parte de Nagasaki, en Japón, por supuesto, parte de Nagasaki, pasó por la isla en una de las flotas que partían para llevar suministros y refuerzos a la fuerza expedicionaria japonesa en Corea. Parte de Nagasaki pasa por la isla de Tsushima
y bueno, luego se dirigen a Chozón, pero unas tormentas obligaron a desviar el convoy a regresar, pero luego hace un segundo intento, un segundo viaje, y en ese segundo viaje es cuando finalmente Céspedes consigue llegar a la costa sur de Chozón el 27 de diciembre de 1593, ¿no? 27 de diciembre de 1593, bueno, que ya entonces queda como una fecha para la historia, porque es la fecha en que Céspedes desembarca en el sur de lo que es la actual Corea del Sur, ¿no? En la península coreana, ¿no? Y se convierte así en el primer europeo que oficialmente desembarca en tierras coreanas, ¿no? Al día siguiente, el 28 de diciembre, Céspedes llegó a Uncheon, cerca de Jinhae, donde estaba estacionado el ejército al mando de Yukinaga, y a partir de entonces Céspedes permaneció en la región de Gyeongsang, incluida la ciudad de Busan, ¿no? Que es actualmente es una de las ciudades más importantes, la segunda más importante de Corea del Sur. Y luego, bueno, y entonces ahí permaneció como sacerdote al lado de las tropas japonesas, ¿no? Prestando sus servicios. Hay que aclarar, bueno, para aclarar un poco lo de ser el primer europeo, ¿no? Antes de que él llegara a Corea, por lo menos hay testimonio de que se sepa, ¿no? Que se sepa más o menos a ciencia cierta que hubo un caso, por ejemplo, de un marinero portugués que naufragó y quedó varado en su camino a Japón en 1582, ¿no? Naufragó y llegó a la costa coreana, ¿no? Entonces, este año hombre fue este año para los coreanos, por supuesto, porque no lo entendían y era la primera vez que veían un europeo, entonces los coreanos lo tomaron y no sabían muy bien qué hacer con él, y entonces lo enviaron a China, ¿no? Lo enviaron a China para que la dinastía Ming, los chinos, se encargaran de repatriarlo a su país, ¿no? A su Portugal natal, ¿no? Entonces, claro, antes de que llegara Céspedes a Corea, al menos había habido al menos ese caso de un portugués, un marinero portugués que había llegado en un naufragio, que ni siquiera se sabe su nombre ni nada de él, y probablemente hubo algunos otros casos aislados. También hay quienes mencionan, aunque no está confirmado, que hubo unos barcos portugueses que también sufrieron un accidente y tuvieron que parar en la costa coreana, pero como fueron atacados por los coreanos, también se marcharon, ¿no? Aunque eso no está, como digo, confirmado, ¿no? Pero el caso es que Céspedes es el primer europeo que llega ya oficialmente, ¿no? Que llega y además con registros oficiales y cuya presencia es totalmente certificada y documentada, ¿no? Y es el primer europeo que documenta su estadía en el país, ¿no? Por lo cual se dice que es efectivamente el hombre que descubre, el europeo y el occidental, que descubre a Corea para el mundo occidental, para el mundo europeo, ¿no? Hasta ese momento se sabía poco del país, ¿no? Y lo que se sabía era por referencia, ¿no? Y los misioneros tenían una visión de esa Corea que ellos no conocían en persona, que ellos no habían visitado, tenían la idea de que era una nación insular muy bárbara, ¿no? Muy bárbara y muy cruel, ¿no? Entonces, claro, Céspedes consigue acabar un poco con esos prejuicios, ¿no? Desmitificarlo, ¿no? Que se sepa, escribió al menos 4 cartas, ¿no? Que fueron incluidas en la historia de los misioneros, 4 cartas a sus superiores en los cuales hablaba de sus experiencias en Corea, ¿no? Y entre otras cosas, él documenta y aclara cuál es el nombre del país, o sea, lo que él creía, ¿no? Que era el nombre, lo que él escuchaba que era Coeay, para él era Coeay, ¿no? Entonces, y a partir de ese Coeay fue que derivó el Corea, ¿no? O sea que en cierto modo se puede decir que el nombre que al final se impuso como el nombre del país, ¿no? Corea, en cierto modo deriva de un español, ¿no? De este Céspedes, que él escucha que el nombre, o es lo que él interpreta, ¿no? O sea, él interpreta a través de las difíciles barreras lingüísticas y de toda o sea, él no le queda claro que el país se llama Chozón, ¿no? Y posiblemente por una tergiversación o una corrupción del término Chozón, él termina
entendiendo que se llama Koei, ¿no? Y entonces así lo pone en sus cartas, en sus documentos a sus superiores, y entonces a partir de ahí ya los europeos tomarían el nombre como Koei y esto terminaría derivando en Coea, ¿no? Entonces término que al final, a la larga, a finales del siglo XIX, terminarían adoptando los propios coreanos, ¿no? Entonces, ¿iba a decir algo? No, que claro, me imagino el nombre, las barreras lingüísticas, vamos, que son, vamos, impresionantes, lo que habrá entendido, claro, y lo que sería el término original. Claro, claro, ¿no? Y es que además, si él apenas con dificultad y a duras penas, después de varios años, de muchos años, había conseguido dominar el japonés, entonces ahora dominar el coreano, conocer el coreano, queda muy distinto del japonés, muy diferente, entonces, y también bastante complejo para un europeo, entonces el tipo se le hizo bastante cuesta arriba, ¿no? Sin embargo, se ve, todo apunta a que él tuvo un gran interés por efectivamente conocer las costumbres y el idioma del país y que él tenía un interés, una pasión por intentar difundir el catolicismo en Corea, ¿no? Mientras tanto, claro, él hacía actividades misioneras en los campamentos japoneses, predicaba a los soldados católicos japoneses, celebraba misa todas las noches. Se dice que también entonces predicaba al menos, aquí hay un poco, claro, hay varias versiones, porque hay quienes dicen que él no tuvo tanto contacto con los coreanos o que el contacto estuvo limitado a los prisioneros, ¿no? A los prisioneros de guerra. Otros dicen que sí, parece que tuvo algo más de oportunidad de contactar al menos con alguna parte de la población civil, pero el caso es que al menos con los prisioneros coreanos sí que trató de difundir evangelizarlo, ¿no? De difundir el catolicismo y a través de ellos conocer también del país, ¿no? De las costumbres del país. Entonces, él permanece en Corea 1 año y 6 meses, hasta junio de 1595. Y es que lo que pasa es que él había ido como decimos, él había ido a Corea a solicitud del comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Japonesa, de este daimyo cristiano que era amigo de él. Pero el gobernante de Japón, con el que, como hemos dicho, también tuvo trato en el pasado, pero que después fue el que sacó el edicto limitando el cristianismo, el gobernante de Japón no supo que él había viajado, que Céspedes se había embarcado a Corea, ¿no? O sea, se lo mantuvieron en secreto y cuando lo descubrió, entonces no se lo tomó muy bien, ¿no? O sea, no se lo tomó muy bien que Céspedes se hubiera marchado a Corea sin su permiso y a escondida, ¿no? Y que hubiera estado ahí 1 año y medio. Entonces ordenó que se regresara a Japón y estaba dispuesto a castigarlo, pero el comandante de la Fuerza Expedicionaria intervino para que el gobernante japonés no tomara ningún castigo efectivo contra Céspedes, sino que se limitara solamente a hacerlo volver a Japón, ¿no? Sin embargo, todavía incluso antes de partir de Corea tuvo alguna figuración destacada también en el plano político, porque solicitó a generales chinos, porque a todas estas chinas del imperio Ming mandó miles de soldados de refuerzo a ayudar a su aliado coreano, ¿no? A los coreanos, porque además era de su propio interés, porque los chinos querían parar a los japoneses en Corea para evitar que llegaran a China, ¿no? Entonces mandaron una fuerza china de miles de hombres a ayudar al ejército coreano, al ejército de Chosón, y entonces Céspedes, ya para entonces también había negociaciones de paz, porque a los japoneses, que al principio les había ido muy bien, después se les empezó a torcer la cosa, y en medio de esas negociaciones de paz, Céspedes habló con generales chinos tratando de que en los acuerdos de paz se incluyera la libertad de predicación de la fe católica tanto en Corea como en China, ¿no? Aunque no tuvo éxito en esa gestión, ¿no? Y un pequeño apunte más antes de seguir con Céspedes es que también con las tropas chinas, que estos serían ya los segundos después de Céspedes, los segundos europeos, llegaron un pequeño grupo de mercenarios portugueses y españoles
que vinieron con las tropas chinas a participar en la lucha contra los japoneses, ¿no? Del lado coreano, ¿no? Entonces, una cosa también llamativa, ¿no? Entonces, bueno, Césped, hay que decir que entonces para los cristianos japoneses, perdón, los cristianos coreanos, especialmente los católicos coreanos, entonces le atribuyen una gran importancia a Céspedes porque se le considera, aparte de que sería entonces el primer europeo, el primer occidental que oficialmente puso un pie en Corea y que documentó su estadía, y realmente fue el que descubrió para el mundo occidental la realidad de Choson, o sea, de Corea en su tiempo. También se le atribuye que fue el hombre que entonces introdujo el cristianismo a Corea, ¿no? Entonces se le atribuye ese hecho de que fue el hombre que introdujo el catolicismo y el cristianismo en Corea, siendo Corea uno de los países donde hay más cristianos en el lejano oriente, ¿no? Al menos en la actualidad en Corea del Sur, ¿no? Y bueno, y al respecto, por ejemplo, me permito citar un texto de unos cristianos coreanos, ¿no? Que dicen respecto a Césped. Sí. Y cito, en ese momento Choson estaba gravemente dañada por la guerra y la gente estaba inmersa en el dolor y la tristeza. Céspedes fue el primer misionero occidental que llegó a Choson con un mensaje de paz y esperanza. Céspedes era un hombre de coraje y convicción y arriesgó su vida para difundir el evangelio en Choson, donde el cristianismo estaba prohibido y perseguido. Céspedes aprendió coreano y se sumergió profundamente en la cultura coreana. Como misionero que difundió luz en Choson, que estaba envuelta en oscuridad, Céspedes predicó la palabra de Cristo a las personas que sufrían y estaban oprimidas. Estableció relaciones con coreanos de todos los ámbitos de la vida, desde prisioneros de guerra hasta soldados japoneses. Difundió el evangelio e influyó en muchas personas. No es exagerado decir que Céspedes marcó un punto de inflexión en la historia cristiana coreana. Céspedes finalmente fue exiliado por el gobierno de Choson, pero sus esfuerzos no fueron en vano. Plantó las semillas del cristianismo en Corea y sentó las bases para que floreciera el cristianismo coreano. La vida y los esfuerzos de Céspedes siguen siendo una gran inspiración para los creyentes coreanos hasta el día de hoy. Y es que efectivamente para los cristianos, especialmente los católicos coreanos, consideran a Céspedes prácticamente como un santo, ¿no? Aunque al parecer no está canonizado oficialmente, ¿no? Pero para ellos es como un santo porque fue, como digo, el precursor y el padre del cristianismo en Corea, ¿no? Y un cristianismo que ha tenido una gran influencia en la sociedad coreana, bueno, al menos sobre todo en la de Corea del Sur en la actualidad, ¿no? Pero también, bueno, y decir también que se menciona que demostró caridad durante su labor misionera en Corea, porque incluso como se dice, según algunas fuentes, al convertir al cristianismo a prisioneros coreanos, abogó también para que no fueran convertidos en esclavos, ¿no? Abogó por ellos. Y decir también que aunque él venía con la fuerza japonesa expedicionaria, en sus cartas a sus superiores, él criticó los actos bárbaros que llevó a cabo las fuerzas japonesas en Corea y criticó que se hubieran llevado mucho botín del país, ¿no? O sea, que tuvo una actitud también crítica frente a lo que hacían los japoneses durante esa invasión, que fue una invasión muy, muy cruel y muy desastrosa para los coreanos. Pero también hay que decir que el día de hoy la figura de Céspedes también es polémica en Corea del Sur, ¿no? Porque si bien, como hemos dicho, para muchos fue un santo y fue un hombre que trajo el cristianismo a Corea, por lo cual la comunidad cristiana coreana lo siente una devoción por él. También hay gente en la sociedad actual coreana que lo critican porque, bueno, sabemos que estos son tiempos de revisionismo histórico y de derribar estatuas y todo. Entonces lo critican porque como figura que venía con las fuerzas invasoras japonesas, se le ve a él también como un invasor, ¿no? O como un colaboracionista de los invasores. Y por eso hay gente que han abogado en la Corea del Sur actual para que se derriben las estatuas de
de Céspedes y se le quite su nombre a los parques o monumentos que hay en su honor en Coea, ¿no? Bueno, lo típico del... Bueno, y también otro apunte por ahí curioso es que hay se conservaba en el templo de Wonsan en Yolanandó, en Coea se conservaba una cruz de oro que se decía que había pertenecido, era una reliquia del padre Céspedes, ¿no? Pero la reliquia, la cruz fue robada en los años 70 del siglo XX, y aunque el culpable fue capturado, las reliquias después se perdieron en un incendio, ¿no? En el monte, ¿no? Bueno, como hemos dicho, entonces Céspedes tuvo que volver a Japón en 1595 y en Japón siguió llevando a cabo su vida pastoral, ¿no? Su vida de predicación, que como una figura influyente en Japón del cristianismo, y murió el 11 de diciembre de 1611 en la localidad de Kokuya, ¿no? En Japón. Murió de un derrame cerebral, ¿no? Aparentemente. Y bueno, y fue el morir y al cabo de los pocos años de su muerte, entonces ya lamentablemente comenzó la persecución contra el cristianismo en Japón, ¿no? Y entonces todo fue, toda su labor, todo su legado se perdió porque se comenzó a perseguir de manera sangrienta a los católicos, a los cristianos en suelo japonés. Pero entonces, bueno, aquí tenemos el epílogo de la vida de este hombre que, como digo, entonces pasa a la historia como este personaje que fue el primer europeo, el primer occidental que llega a Corea y que documenta y descubre, le abre los ojos al mundo occidental frente a la realidad de este enorme e importante país del lejano oriente que hasta ese momento estaba envuelto en el misterio y en la oscuridad, ¿no? O sea, que se puede decir que fue el descubridor descubridor entre comillas, para que nadie se moleste, o sea, el descubridor para el mundo occidental de Corea, ¿no? El primer occidental y el primer europeo que pisa suelo coreano de manera oficial, excluyendo, como digo, a algún náufrago que había recalado ahí anteriormente. No, bueno, una historia impresionante. Siempre nos queda la pregunta, ¿no? ¿Qué habrá escuchado para entender Corea? Eso queda ahí en el misterio. Para que ponga, bueno, voy a Claro, poner Corea, ¿qué es lo que me suena? Pero no, una historia Corea, o sea, alucinante. Sí, sí, sí. Corea. sí, entonces, Pues no, esto y mismo. es bonito, es bonito y es importante porque es un español que bueno, como tantos otros casos, un español que para España y para los españoles y para la hispanidad es un gran desconocido, pero que sin embargo en Japón y Corea es muy recordado, ¿no? Es una figura Sí, histórica sí. y entonces no solo en Corea del Sur al menos, bueno, la del norte sabemos que con el gordo No, no déspota no es sabemos lo que mucho pasa. de cristianismo. Sí, pero en Corea del Sur hay monumentos y parques en su honor y en Japón también. En Japón hay un importante parque también que se llama Parque Céspedes en honor a Gregorio Céspedes, o sea, porque es que fue una figura relevante también, como hemos dicho, fue una figura clave en el catolicismo temprano, el cristianismo temprano en Japón, ¿no? Fue una figura que luchó mucho para difundir el cristianismo en Japón y que consiguió alcanzar un gran estatus en la sociedad japonesa hasta el punto de que hasta el propio gobernante de Japón acudió a dispensarle una visita de cortesía, ¿no? A hablar con él, ¿no? Y que consiguió convertir a aquella dama, prácticamente una princesa samurái de un clan importante, la convirtió al catolicismo, ¿no? Entonces, sí que es una figura importante en el lejano oriente, más sin embargo olvidado por su propia tierra, o sea, como Bueno, pero tanto hispano español. claro, claro que sí, pero bueno, aquí para eso estamos, para darlos a conocer y acercar más estas figuras al público para que los conozca. No, sin duda una historia muy, muy interesante. Y aparte, bueno, ya será el tema para próximos programas sobre la empresa de China. Es verdad que eso es un tema que tengo Bechi, pendiente. Sí, sí, que es una auténtica... Es una locura, pero bueno, no está de más pensarlo. Bueno, como también, es que ahora mismo no me acuerdo los números, pero también no me acuerdo
¿A qué monarca fue? No voy a decir porque no me acuerdo. El plan para invadir el Imperio Otomano también se plantearon esos planes. Por ahí lo encontré una vez leyendo que también hubo planes, que también unos números de locura. Pero bueno, ahí queda tema pendiente. Nada, Efraín, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Ok, Y muchas ya, gracias bueno, un cálido y fraternal saludo a todos los espectadores y una invitación, como digo, a que corran de boca en boca, que inviten a más gente a sumarse al canal, a disfrutar de los contenidos y bueno, y también que indaguen por su cuenta para que profundicen sobre los temas que claro, aquí tocamos, ¿no? Que amplíen la información, no se queden solamente con lo que nosotros decimos aquí en un tiempo limitado en el podcast, sino que ya en base a los nombres y fechas y datos que hemos dado, ellos también pueden ampliar claro, en Internet su conocimiento. claro, por supuesto. Además, estamos en directo, somos humanos y nos equivocamos también. Así que podéis indagar y ya está. Y profundizar aún más, que Ok. siempre es mucho más interesante. Pues nada, Efraín, muchísimas gracias. A la gente que nos ha seguido de aquí, también muchísimas gracias. Y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.